Bueno, estamos en la clase de componentes especiales. Lo que hoy vamos a hablar es algunos procedimientos y la relación con las indicaciones que tienen la administración de estos componentes especiales. Bueno, como siempre, los objetivos van a ser que ustedes logren identificar cuáles son estos métodos para que un componente, un hemocomponente sea especial, que puedan incorporar nueva terminología asociada a esta producción y a la modificación, y obviamente incorporen ciertos conceptos asociados a la inactivación de patógenos. Primero es importante tener en cuenta ¿sí? que vamos a estar hablando de hemocomponentes especiales, ¿sí? Y acá quiero hacer un stop en cuestiones que quizás ustedes recuerdan de clases anteriores, que un hemocomponente es diferente que un hemodiderivado. Bien, sabemos que los hemocomponentes se obtienen a través de procesos físicos y mecánicos de una unidad de sangre total, mientras que los hemoderivados son productos que se obtienen a partir de pools de plasma, ¿sí? Y que estos van a ser o se van a generar en lo que es la industria farmacéutica. Sin embargo, es importante recordar de clases anteriores que la sangre total, es considerada un medicamento. Bien, entonces estos hemocomponentes van a ser especiales o se tornan especiales porque tienen una práctica de obtención, ¿sí? Diferente, distinto a lo convencional, y a su vez tienen una indicación puntual para patologías, ¿sí? O para situaciones diversas que pueden tener los pacientes. De lo primero que vamos a hablar es de la leucorreducción. La leucorreducción se hace en componentes celulares y vamos a tomar como que un hemocomponente está leucorreducido, ¿sí? Cuando tiene menos de 5 por 10 a las 6 leucocitos en el producto final, por lo menos en el 85% del elemento sanguíneo original. ¿Qué quiere decir? Bueno, que acá del 100%, ¿sí? De el hemocomponente general total, ¿sí? Digamos, llámese glóbulos rojos desplasmatizados o llámese concentrado plaquetario, ¿sí? En el 85% de ese elemento, ¿sí? Tiene que haber menos de 5 por 10 a las 6 leucocitos. Esto según las normas de la AABB, ¿sí? Y según otras normas europeas, va a ser aquel hemocomponente que tiene menos, ¿sí? De 1 por 10 a las 6 leucocitos por unidad. ¿Cómo podemos hacer una leucorreducción? Bueno, se puede hacer por centrifugación diferencial, por lavados con solución salina, mediante métodos como congelamiento, descongelamiento, y también la obtención de plaquetas a través de Baficoat. Lo importante de estos 4 mecanismos nombrados anteriormente, es que reducen, ¿sí? 3 logaritmos. Y la realidad es que son métodos de leucorreducción más que nada históricos, ¿sí? Porque la realidad es que al reducir 3 logaritmos es una leucorreducción bastante ineficiente y queda por fuera de lo recomendado o de lo que nos indican las normas técnicas. A su vez, las plaquetas obtenidas por aféresis también tienen una leucodepresión y el mecanismo ideal utilizado, y lo que se usa habitualmente en los bancos de sangre, es la leucorreducción mediante filtración. Entonces la filtración se puede hacer por filtros, ¿sí? De microagregados o bien por filtros de última generación. Los filtros de microagregados reducen de 2 a 3 logaritmos, o sea que también ya se dejaron de usar. Y los filtros de última generación ya reducen hasta 5 logaritmos. Lo que es interesante de esto es que se puede hacer pre y post almacén, ¿bien? Es decir, antes de almacenar la unidad o bien luego del almacenamiento yo puedo leucorreducir la unidad. En diapositivas más adelante vamos a ver estas diferencias, pero con lo que me quiero quedar es que independientemente de si la leucorreducción se hace pre o post almacenamiento, va a tener una eficacia de casi el 100%, ¿sí? Y va a tener una contaminación residual menor a lo que se espera, ¿sí? 5 por 10 a las 6 leucocitos en la unidad. Entonces,
entonces tenemos diferentes tipos de leucorreducción. La leucorreducción selectiva y la leucorreducción universal. La leucorreducción selectiva la vamos a hacer la leucorreducción sobre un hemocomponente seleccionado dependiendo de las indicaciones puntuales por la patología del paciente. Bien, mientras que la leucorreducción universal se hace una leucorreducción en todos los hemocomponentes que salgan de la unidad total. Entonces, imaginemos que la leucorreducción selectiva se hace según la indicación del paciente. Es decir, tengo un paciente que necesita una unidad, por ejemplo, de glóbulos rojos, ¿sí? Para transfundir, y por ende a esa unidad de glóbulos rojos, por la patología que tiene el paciente, debo leucorreducirla. La leucorreducción universal se hace en todos los hemocomponentes. ¿Por qué? Porque ustedes saben que lo que yo hago en la leucorreducción universal es, cuando saco unidades de sangre, ¿sí? Cuando está el donante, lo que voy a hacer es la punción, ¿sí? Voy a derivar los primeros 25-30 mililitros y eso va a ir luego a la bolsa madre. En la bolsa madre, ¿sí? Obviamente, luego puede ir a bolsas satélites para generar los hemocomponentes que ya conocemos, glóbulos rojos, plaquetas, plasma. Ahora bien, antes, ¿sí? De pasar de esa bolsa madre y fraccionarse en los diferentes hemocomponentes que yo puedo obtener a partir de una unidad de sangre total, va a pasar por un filtro. Entonces, cada uno de esos hemocomponentes que yo genere ya van a estar leucorreducidos. Por ende, voy a tener leucorreducido hasta el plasma. Y esto es importante porque de este tipo, ¿sí? Este tipo de leucorreducción es la que se llama prealmacenamiento. ¿Bien? Y la postalmacenamiento, ¿sí? Es la de tipo selectiva. Y bien, este tipo de leucorreducción selectiva se puede hacer en el banco de sangre, ¿sí? O bien directamente al pie de la cama del paciente. Bueno, en este caso tenemos los dos ejemplos, ¿sí? Tenemos bolsa a bolsa, bien, y tenemos al pie de la cama del paciente. En este caso, como vemos, tenemos la unidad de glóbulos rojos, ¿sí? Se puede conectar por ejemplo, conector estéril, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es esta unidad dejar que pase a través del filtro para tener entonces una unidad leucorreducida. Y en este caso tenemos lo mismo, una unidad de glóbulos rojos desplasmatizados, ¿sí? Y va a pasar a través del filtro, solo que acá, ¿sí? En este caso es al pie de la cama del paciente, por ende que ya acá yo tendría, ¿sí? Conectada la transfusión en el brazo de mi paciente. Entonces tenemos la que es en el banco de sangre y tenemos la que es al pie de la cama del paciente. Recuerden que ambas son leucorreducciones post-almacenamiento. ¿Cómo puede ser el mecanismo de filtración o por qué se da la filtración? ¿Por qué los glóbulos blancos quedan atrapados, ¿sí? En el filtro? Bueno, primero y principal por tamaño, ¿sí? Los glóbulos blancos tienen mayor tamaño que los eritrocitos y que las plaquetas. A su vez, van a quedar adheridos a las fibras del filtro, ya que el filtro tiene cargas negativas y los glóbulos blancos cargas positivas, y por obviamente atracción va a quedar el glóbulo blanco adherido. Y a su vez por absorción indirecta, ya que el glóbulo blanco se va a adherir a los glóbulos rojos o las plaquetas, y esto lo que hace es que esta interacción, ¿sí? Quede el glóbulo blanco absorbido en las mallas o las fibras del filtro. Es importante tener en cuenta que los filtros, ¿sí? Me van a dar una pérdida habitualmente del 10% o menos del producto. Por eso es importante, recuerden que tiene que en el 85% del producto original quedar la leucorreducción, ¿sí? Que dijimos antes, que es de 5 por 10 a la 6 leucocitos. Bueno, ¿y cuándo lo hacemos? Lo vamos a hacer, lo ideal, mínimo esperar 24 horas post extracción, ya que en las primeras 8 a 24 horas realizada la flebotomía, los glóbulos blancos, ¿sí? Van a fagocitar a las bacterias que eventualmente hayan quedado en la piel del donante por una mala asepsia o por una asepsia ineficiente, y entonces a la hora de yo hacer la leucorreducción me estaré llevando dentro de los glóbulos blancos a las bacterias, ¿sí? A su vez,
hay que evitar lo máximo posible la fragmentación de los leucocitos, ya que con el pasar del tiempo los leucocitos se van fragmentando y obviamente tengo un riesgo de no solamente liberar las bacterias o virus, sino también de liberar citoquinas inflamatorias. Y se recomienda hacerlo a temperatura ambiente, ya que el frío, imaginemos los glóbulos rojos y que se mantienen a 4 más menos 2 grados, el frío hace que el glóbulo blanco se adhiera a los glóbulos rojos y por ende voy a tener mayor pérdida del hemocomponente. Entonces, acá tenemos el porcentaje, ¿sí?, de lo que se rompen los glóbulos blancos y acá el pasar de los días con el almacén del hemocomponente. Bien, entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, los glóbulos blancos se van a ir fragmentando y como vemos, a los 7 días hay un 20% de los glóbulos blancos que se fragmentaron, a los 14 un 40%, a los 21 más del 50% y eventualmente si guardamos, ¿sí?, los glóbulos rojos o conservamos los glóbulos rojos con sangmanitol, ¿sí?, a los 42 días tenemos el 70% de los glóbulos blancos que ya se han fragmentado. Y lo que hace esto, bueno, de nuevo les digo, es liberar ciertas citoquinas endógenas propias, ¿sí?, del glóbulo blanco, generando así reacción febril hemolítica y a su vez corriendo el riesgo de liberar ciertas bacterias y virus. Un virus muy importante que veremos en diapositivas siguientes, el citomegalovirus. Entonces, ¿cuándo voy a hacer, sí, o en qué indicaciones tengo para hacer la leucorreducción? Bueno, primero para prevenir la reacción febril hemolítica, ¿sí? Y eventualmente voy a poder disminuir el riesgo de la aloinmunización HLA, de la refractariedad plaquetaria, del citomegalovirus, de la transmisión de HTLV 1 y 2, de la transmisión del virus HH8, que es un virus del herpes, algunas bacterias y también disminuye el riesgo de inmunomodulación por transfusión. Comencemos hablando de la reacción febril no hemolítica. La reacción febril no hemolítica, sí, es el aumento de la temperatura más de 1 grado y obviamente esto sucede o hay dos motivos por los cuales puede suceder. Esto voy a tener primero el anticuerpo, sí, del paciente que reconoce el linfocito, ¿sí?, el glóbulo blanco del donante y esto va a hacer o va a dar una liberación, ¿sí?, de citoquinas. Estas citoquinas van a ir hacia lo que es el centro termorregulador del hipotálamo y van a entonces generar fiebre. A su vez, otra de las explicaciones es que el antígeno y el anticuerpo, también el complejo inmune, reconoce, ¿sí?, el anticuerpo del paciente con los leucocitos del donante, activa la cascada alterna del complemento, ¿sí?, y C5A es quien hace la desgranulación de los mastocitos y estos mastocitos son los que terminan causando la fiebre. La incidencia de lo que es la reacción febril hemolítica, recuerden que por más que yo genere, ¿sí?, ustedes ven en esta diapositiva por transfusión de eritrocitos o por transfusión de plaquetas. Bueno, la realidad es que en pacientes politransfundidos, antes de la leucorreducción hay un 10% de incidencia y eventualmente con la leucorreducción disminuyó a un 1,3%. Lo importante es acá, en la transfusión de plaquetas, chequear con donantes múltiples y de donante único. De un 14 a de un 27% baja a un 17 a un 7%. Y ustedes preguntarán quizás, o se estarán preguntando, ¿por qué igualmente hay reacciones febriles hemolíticas? Bueno, porque pudieron haber hecho una leucorreducción ineficaz, ¿sí?, pasadas las 24 horas o pasadas las 48 horas, entonces lo que hace es que, bueno, básicamente siga generando la reacción febril hemolítica por la liberación, ¿sí?, y porque se rompen los glóbulos blancos. A su vez verán que en donantes múltiples hay mayor incidencia de reacción febril hemolítica. Bueno, esto es porque la agitación, ¿sí?, ambas obviamente tanto de donante múltiple como de donante único se guardan, ¿sí?, en lo que es a 22 grados, 22 más menos 2 grados y en agitación constante, pero al ser de donantes múltiples hay mayor, ¿sí?, riesgo
de la reacción febril hemolítica que de donante único. Y además lo que me permite las plaquetas de donante único, veremos más adelante, es disminuir también la reacción o la aloinmunización y por ende la refractariedad plaquetaria. Entonces la aloinmunización, bueno, la aloinmunización es generar anticuerpos, ¿sí?, contra lo que es el sistema HLA, que va a estar en plaquetas y en glóbulos blancos, ¿bien? Y es importante tener en cuenta que estos anticuerpos que genera el paciente van a ir a unirse al blanco, que va a ser obviamente el antígeno HLA, que puede estar bien en el glóbulo blanco o eventualmente en las plaquetas. Y esto es lo que me genera, ¿sí?, la refractariedad plaquetaria. ¿Qué es la refractariedad? Básicamente es la no respuesta a las transfusiones de plaquetas. Yo voy a esperar que después de 3 transfusiones de plaquetas tenga un recuento, ¿sí?, o un mayor recuento esperado, o una respuesta, ¿sí?, a estas transfusiones. Entonces la refractariedad plaquetaria es un recuento inadecuado, ¿sí?, de plaquetas. Es decir, desde el paciente hago una transfusión de plaquetas, hago un recuento y no sube. Hago otra transfusión, sigue sin subir, entonces vamos a decir que el paciente se hizo refractario. ¿Por qué? Bueno, porque va a estar destruyendo, ¿sí?, estas plaquetas y por ende genera un recuento que no es el esperado. Es importante tener en cuenta que la refractariedad plaquetaria es dosis dependiente y obviamente la manera, ¿sí?, o de disminuir este riesgo es la leucorreducción, pero es importante que va a prevenir solamente las reacciones, ¿sí?, o las refractariedades plaquetarias primarias y a su vez no da respuestas anamnésicas, ¿sí? La leucorreducción no sirve para este tipo de situaciones. La leucorreducción más la radiación ultravioleta se ha visto que es muy útil para ciertos pacientes con afecciones oncohematológicas, que lo que hacen es que va a disminuir la cantidad de concentrados plaquetarios a transfundir, por ende disminuye también el encontrar concentrados plaquetarios HLA compatibles, y lo que genera esto es mayor recupero hematopoyético, generando así menores días de internación para el paciente y por ende menores riesgos de sufrir infecciones intrahospitalarias. Otra de las indicaciones es el citomegalovirus. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué me interesa hablar del citomegalovirus? Porque básicamente es un virus oportunista. Bien, pacientes inmunosuprimidos que tienen ciertas patologías, el citomegalovirus va a entrar, ¿sí?, a través de los componentes a transfundir y va a generar un compromiso digestivo, retiniano, pulmonar, que llega hasta causar la muerte. Es importante esta cuestión y hablar y tener presente al citomegalovirus porque del 85% de la población sana es positiva para citomegalovirus. Entonces, para yo poder transfundir de manera segura, sin correr el riesgo, ¿sí?, de generar que un paciente se convierta a citomegalovirus positivo, tengo dos opciones. O transfundir citomegalovirus negativo, que vamos a encontrar solamente un 15%, ¿sí?, o bien hacer una leucorreducción mediante filtración, que esto me genera o se ve la disminución del 27% a un 1 o 4% de transfundir unidades y que generen citomegalovirus. Y a su vez, otra cuestión importante a tener en cuenta es que voy a tener menos gasto de serología, ya que voy a estar buscando anticuerpos, ¿sí?, anti-citomegalovirus, y lo voy a encontrar en el 85% de mis donantes. Y a su vez, es importante los falsos negativos, ¿sí?, bien sea por el periodo ventana y que me genere, ¿sí?, un falso negativo porque quizás el donante estaba infectado y las técnicas no lo pudieron detectar. Otra cuestión a tener en cuenta para la leucorreducción es la inmunomodulación. La inmunomodulación, sabemos que las transfusiones no son 100% seguras y a su vez cuando yo hago transfusiones estoy transfundiendo mediadores químicos inflamatorios y esto hace, ¿sí?, que el sistema inmune de mi paciente genere menos cantidad de natural killer, menos producción de glóbulos blancos y a su vez menos cantidad o la relación CD4-CD8 también va a disminuir.
Entonces lo que genera, sí, esta transfusión son efectos negativos sobre el sistema inmune del paciente. Y a su vez no olvidarse que también la leucorreducción sirve para la contaminación bacteriana, que eventualmente se puede reducir los riesgos haciendo leucorreducción mediante filtración. ¿A quién se lo vamos a hacer? ¿O a quién vamos a tener como candidatos y candidatas a transfusiones leucorreducidas? Bueno, pacientes con transfusiones crónicas, pacientes inmunosuprimidos, trasplantados, politransfundidos, pacientes oncohematológicos, pacientes que tienen insuficiencia renal, a los neonatos. Y hay algo que es muy importante tener en cuenta, que todo esto tiene que estar validado, ¿sí?, en los manuales de procedimiento. Y obviamente en Argentina esto está avalado por la ley de sangre y las normas técnicas. Entonces es importante que la leucorreducción esté escrita, ¿sí?, en los manuales de procedimiento, y que esté validado, que las indicaciones sean, ¿sí?, para prevenir la reacción febril hemolítica y disminuir, ¿sí?, el riesgo de la aloinmunización y de la refractariedad plaquetaria. ¿En qué pacientes? En los politransfundidos. También para prevenir o disminuir, mejor dicho, el riesgo de transmisión del citomegalovirus. Y a su vez es importante que los bancos de sangre tengan una política definida en cuanto a qué pacientes, ¿sí?, que se salgan fuera de estas indicaciones, también lleven indicación de leucorreducción. Y a su vez siempre todo esto tiene que estar basado en una evidencia científica y no porque sí, ¿sí?, sino que esto tiene que tener un aval científico dado bien por investigaciones o por el Ministerio de Salud de la Nación o por entidades como la OPS o la OMS. Lo ideal para ver esta cuestión de qué método es mejor para para la compra de los filtros, mejor dicho, es hacer un control de calidad. Y este control de calidad se hace contando, ¿sí?, pre y post leucorreducción, cuánta cantidad de leucocitos hay antes de la leucorreducción y lo que es obviamente post leucorreducción. Entonces, la realidad es que lo mejor, el método ideal es la citometría de flujo, ¿sí? Pero la citometría de flujo es cara, entonces lo que se opta por hacer para los controles de calidad es usar la cámara de Nagote, que me permite también tener un recuento bastante fiel y seguro y esperado para medir la calidad de los filtros que se van a comprar en los bancos de sangre. Los efectos o algunos de los efectos adversos es el síndrome del ojo rojo, que en realidad esto esto es histórico porque se usaba o aparecía cuando tenían los filtros de acetato de celulosa, o se usaban los filtros de acetato de celulosa para la leucorreducción. También uno de los efectos adversos es la hemólisis mecánica, porque como ya vimos quedan atrapados glóbulos rojos, y también hay pérdida del producto, ¿sí? Hay pérdida del hemocomponente que yo quiero leucorreducir, como vimos en imágenes y en diapositivas anteriores, se pierde un porcentaje del producto por la leucorreducción. La irradiación. La irradiación también se hace en componentes celulares y tenemos diferentes tipos de irradiación. Tenemos la irradiación gamma, la irradiación de rayos X y la irradiación por métodos fotoquímicos. Lo elegido para la irradiación de hemocomponentes es la irradiación por cesio 137. La realidad es que la irradiación por cobalto 60 se usa para radioterapia en pacientes. Es mejor, ¿sí?, la irradiación por cesio 137 porque tiene mayor vida media, bien, el irradiador, y si bien es menor la cantidad de energía que se usa, ¿sí?, la vida útil del radiador está a 50 años. Y se tienen que hacer ciertos ajustes cada 6 meses. En cambio, el cobalto 60, la vida media es menor, ¿sí?, pero tiene una vida útil hasta 20 años, pero hay mayor energía utilizada y obviamente a mayor energía utilizada es menor el tiempo de exposición. ¿Por qué voy a irradiar o cuál es la indicación de la irradiación? Bueno, para
Evitar la enfermedad de injerto versus huésped. La enfermedad de injerto versus huésped es infrecuente pero es fatal. Lo que causa es un fallo multiorgánico dado por los linfocitos TCD4 del donante contra los antígenos HLA del paciente. Esto causa entonces ciertas manifestaciones clínicas como por ejemplo rash cutáneo, ¿sí? Disminuye lo que es el sistema linfohematopoyético del paciente, ya que ahora vamos a ver cómo es o los criterios que hay que tener en cuenta para que se dé la enfermedad de injerto versus huésped. Y la realidad es que no sabemos la dosis mínima en humanos que puede, de linfocitos, que puede llegar a causar enfermedad de injerto versus huésped, pero lo que sí sabemos es que en estudios con animales se ha visto que la dosis mínima para causar enfermedad de injerto versus huésped es de 10 a las 6 linfocitos por kilo de peso. Y como dijimos antes, esto se puede dar en componentes celulares como unidades de sangre total, de glóbulos rojos, de concentrados plaquetarios, concentrados de granulocitos y plasma, ¿sí? Pero el plasma que no ha sido congelado. Y acá voy a hacer un stop y es importante tener en cuenta esto, porque como sabemos, el congelamiento y descongelamiento, ¿sí?, de unidades hace que se pierdan cierta cantidad de glóbulos blancos y causa, por ende, la pérdida y destrucción de glóbulos blancos. Entonces hay el plasma, ¿sí? El plasma que sí fue congelado, no hay que hacer la irradiación, mientras que al plasma fresco, si el plasma que no fue congelado, sí se recomienda hacer la irradiación, obviamente cuando ésta tenga una indicación precisa. Bueno, para que se den o para que se genere la enfermedad de injerto versus huésped, tienen que suceder algunas de estas cuestiones. La presencia, primero, de células inmunocompetentes en el donante, es decir que los linfocitos TCD4 puedan replicarse, puedan actuar, puedan cumplir su función. Luego, la incapacidad del receptor para reaccionar contra estas células, ¿sí? Y otra cuestión que tiene que suceder o que puede llegar a suceder es que el receptor sea homocigota y que entonces comparta un haplotipo con un haplotipo HLA con el donante. ¿Esto qué quiere decir? Que el receptor es homocigota, ¿sí? Y el donante va a compartir uno de esos haplotipos con el paciente, y entonces lo que sucederá básicamente es que los linfocitos, ¿sí?, TCD4 del donante puedan proliferar, ya que el individuo los reconoce como propio. Pero a la parte, ¿sí?, que es diferente, ya que el receptor es homocigota, a la parte diferente, o sea, el haplotipo distinto que va a tener el donante, lo reconoce como extraño, entonces se genera también la enfermedad injerto versus huésped, ya que hay un no reconocimiento o una no distinción de lo propio y lo no propio. Es importante tener en cuenta siempre que, o chequear bien que las transfusiones sean, en este caso, lo más seguras para prevenir la enfermedad injerto versus huésped. Y esto se han hecho estudios, ¿sí?, que la transfusión de hemocomponentes que pasan, ¿sí?, o la sangre que pasa más de 14 días también es una estrategia para disminuir el riesgo potencial de tener una enfermedad injerto versus huésped, ya que este almacén lo que causa es una pérdida de actividad, una pérdida de actuación de los linfocitos. Entonces los hemocomponentes que tienen más de 14 días y que además los puedo llegar a irradiar, tienen una muy baja probabilidad o una muy baja posibilidad de generar enfermedad injerto versus huésped. Entonces, tenemos el cálculo del tiempo, ¿sí? Esto recuerden que lo hace ingenieros nucleares y gente autorizada de lo que es en este caso, o sea, gente capacitada, ¿sí?, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, ingenieros nucleares, de nuevo repito, que lo que hacen es hacer un estudio, ¿sí?, dependiendo de las instrucciones del irradiador que tenga el servicio de hemoterapia, va a calcular la dosis que necesita para
saber el tiempo estimado que tiene que estar el hemocomponente para que la, obviamente, dosis sea la óptima. Bien, entonces acá tenemos un ejemplo de cómo es la cuenta, que es la dosis deseada sobre el valor de dosis central inicial por el factor de decadencia. Entonces yo le aplico, por ejemplo, 25 grays y tiene que estar más o menos aproximadamente 2 minutos y medio. A su vez también tengo un control visual, si es una etiqueta indicadora que me permite saber si la unidad fue irradiada o no. Entonces esta etiqueta lo que hace es virar, bien, es un indicador básicamente que me permite a mí también tener una inspección, un control visual de las unidades que fueron irradiadas. Pero ahora bien, estamos hablando de la irradiación, pero no sabemos cómo funciona. El fundamento de la irradiación lo que hace es una ionización, un entrecruzamiento químico del ADN celular, bien, y lo que hace es que afecta, ¿sí?, la actividad reproductiva de los linfocitos, sin obviamente alterar la función de las otras células. Entonces, lo que hace es una inactivación, bien, de los linfocitos, con un daño mínimo al resto de las células, es decir, al resto de las células como pueden ser glóbulos rojos o, por ejemplo, plaquetas. Es importante tener en cuenta que al inactivar estos linfocitos T, vamos entonces de nuevo a prevenir la enfermedad de injerto versus huésped. Importante tener en cuenta que una dosis de 5 grays disminuye la proliferación celular, una dosis de 15 grays disminuye la actividad mitótica, y la dosis óptima es de 25 a 30 grays o bien de 2500 a 3000 rads, y hay una dosis máxima de irradiación que es de 50 grays. Los efectos que puede causar la irradiación en los componentes, dependiendo ya sea eritrocitario, de granulocitos o de plaquetas, es importante tener en cuenta que más allá de los efectos que causa, estas células sí van a seguir cumpliendo su función. Es decir, el eritrocito que fue irradiado, de igual manera, va a cumplir su función de transporte de oxígeno. El granulocito puede seguir su actividad de glóbulo blanco y las plaquetas obviamente sigue su función plaquetaria intacta. Entonces, en los concentrados eritrocitarios se genera una hipercalemia y una peroxidación de los lípidos de la membrana. Hay una hemólisis y una hemoglobinuria, es decir, hay cierta pérdida, ¿sí?, de glóbulos rojos, y hay una disminución del ATP celular dentro de lo que es los concentrados eritrocitarios. A su vez, en los concentrados de granulocitos hay un metabolismo oxidativo que lo que hace es que se disminuye el metabolismo oxidativo y hay una generación de superóxido y también de quimiotaxis. Y dentro de lo que es el efecto en los concentrados plaquetarios, hay un aumento del metabolismo aerobio, pero sin obviamente afectar la función plaquetaria. Hay una cuestión importante a tener en cuenta sobre la irradiación, ¿sí?, que es sobre el vencimiento. Los concentrados eritrocitarios que han sido irradiados tienen un vencimiento diferente a los no irradiados. Y esto se debe obviamente principalmente a estos efectos que causa. Entonces los concentrados eritrocitarios tienen un vencimiento que se le tiene que restar 7 días desde el momento que se hizo la irradiación. ¿Qué quiere decir esto? Que imaginemos que yo tengo, ¿sí?, un concentrado de glóbulos rojos que lo conservé con sagmanitol. Por ende, ahora va a durar 35 días. Y un concentrado con cefeadenina va a durar 28 días. Es importante, además, tener en cuenta que para pacientes pediátricos, principalmente neonatos y aquellos que tienen que recibir transfusión intraútero, la irradiación del componente del concentrado eritrocitario dura 24 horas. El momento de la irradiación dura 24 horas hasta ser transfundido. Eventualmente, si esa unidad irradiada no se pudo transfundir, quedará para la transfusión de algún paciente adulto que se le haya indicado la irradiación del hemocomponente. Como dijimos, también tenemos métodos fotoquímicos para la irradiación. Los métodos fotoquímicos están aceptados solamente para los concentrados plaquetarios, en donde se va a hacer una inactivación de las células presentadoras de antígenos y obviamente los linfocitos. El fundamento o el mecanismo por el cual se adhiere una sustancia fotosensible al concentrado plaquetario
y esto causa ¿sí? un entrecruzamiento con las bases púricas y pirimídicas del ADN de manera reversible hasta que se enfrenta con la luz ultravioleta, la luz de tipo ultravioleta A, la UVA, y esto hace entonces que el entrecruzamiento ya se vuelva irreversible y por ende disminuye o inhibe, mejor dicho, la capacidad proliferativa de los leucocitos y por ende también se disminuyen las citoquinas. Es importante tener en cuenta que esto también sirve para la inactivación de patógenos como los virus, los parásitos y la disminución de los leucocitos. Es importante de nuevo las indicaciones de las normas técnicas, siempre recordar que tiene que elaborar los POEs y los procedimientos, el manual de procedimientos. Es importante que los componentes tienen que ser irradiados para reducir el riesgo de la enfermedad injerto versus huésped. También es importante que los componentes irradiados pueden ser liberados para los receptores inmunocompetentes y a su vez es importante tener en cuenta que estos componentes o qué componentes tienen que ser irradiados. Bueno, los que son o provienen de un donante cosanguíneo emparentado con el paciente, con el receptor, o bien es seleccionado por la compatibilidad HLA mediante una tipificación o bien una prueba cruzada. Es importante tener en cuenta los pacientes que van a tener cierto riesgo para la enfermedad de injerto versus huésped. Entre ellos vamos a encontrar a los fetos que reciben transfusión intraútero o los neonatos que recibieron en algún momento una transfusión intraútero y ahora deben ser o transfundidos o examinados. Aquellos neonatos con un peso menor a 1200 gramos. En Argentina la realidad es que se toma como neonatos de bajo peso a los neonatos que tienen 1,5 kg, o sea 1500 gramos. Los neonatos con algún tipo de diagnóstico o sospecha de inmunodeficiencia celular o combinada. Aquellos pacientes receptores de células progenitoras hematopoyéticas, halogénicas o autólogas, ¿sí? A los trasplantes de médula ósea. A los pacientes con linfoma de Hodgkin, a los pacientes tratados con ciertos antagonistas de purinas y obviamente aquellos receptores de plaquetas HLA compatibles. Cuando hablamos de indicaciones tenemos diferentes tipos de indicaciones. Las indicaciones absolutas, ¿sí? Como por ejemplo las inmunodeficiencias, los receptores de las células o trasplantes hematopoyéticos, pacientes con enfermedades de Hodgkin, la transfusión de granulocitos, la transfusión intraútero y los neonatos que reciben transfusión intraútero, transfusiones en neonatos bajos de peso, transfusiones de unidades provenientes de donantes cosanguíneos y de plaquetas HLA compatibles. Tenemos ciertas indicaciones que son probables, como habíamos mencionado antes, algunos pacientes con enfermedades hematológicas malignas, pacientes que reciben altas dosis de quimioterapia y pacientes con algún tipo de anemia plástica que tienen o son tratados con terapias inmunosupresoras. Hay otras indicaciones que son indicaciones controversiales y que no está bien definido, como receptores de órganos sólidos y aquellas anemias aplásicas sin algún tipo de terapia inmunosupresora. Y hay indicaciones que son inadecuadas, en donde entran los pacientes con SIDA y pacientes anémicos por algún tipo de defecto en la membrana, hemoglobinopatías, entre otros. Sabemos de otros componentes especiales, como son los glóbulos rojos lavados, ¿sí? Que lo que hacen es se hace un lavado con solución salina, puede ser mediante conector estéril o circuito abierto. La realidad es que esto se está dejando de usar porque creían sí que los glóbulos rojos lavados, como vimos en diapositivas anteriores, generaba una leucorreducción, pero más allá de eso, los glóbulos rojos lavados tienen una alta prevalencia y un alto riesgo de tener contaminación bacteriana. Igualmente las indicaciones son para prevenir las reacciones anafilácticas y para la hemoglobinuria paroxística nocturna. Otro tipo de componente especial son los fraccionados, y son los fraccionados más que nada para pediatría. Bien, la realidad es que lo que me permite a mí, de nuevo, también las fracciones o los hemocomponentes fraccionados para pediatría pueden ser por conector estéril, que es lo ideal, pero en algunos lugares se usa circuito abierto. Más allá de eso, lo interesante y lo importante para hablar de los componentes fraccionados para pediatría es tener en cuenta que da una respuesta positiva al abastecimiento de sangre, ya que imaginemos que yo hoy tengo que transfundir a un neonato con 20 mililitros y mañana lo tengo que volver a transfundir pero con 30 mililitros y tengo que abrir otra unidad. Bueno, la realidad es que si yo lo hago
hago el fraccionamiento de estos hemocomponentes, genero, ¿sí?, menos circuitos abiertos y a su vez ayudo de manera positiva al abastecimiento de sangre. Y en relación con esto hay obviamente una menor exposición a diferentes donantes, ¿sí? Serían entonces, yo lo debería pensar como diferentes periodos de ventana, entonces hay menor exposición a posibles o potenciales periodos de ventana y también hay una menor posibilidad de aloinmunización, que igualmente esto es importante, que en los neonatos hay poca probabilidad de aloinmunización por el sistema inmune débil o, mejor dicho, inmaduro que tienen. Espero haber sido clara. Cualquier consulta, de igual manera, me preguntan.